Amigos, introduciendo un poco lo que será nuestra conversación el día de hoy. Se considera adicción a cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y le perjudique su calidad de vida, como la adicción al sexo, al juego, a la pornografía, a la televisión, entre otras tantas. Pero ¿sabían que en un laboratorio de neurociencias del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica de la Red de Salud Mental, descubrieron la participación de una nueva proteína que predispone a este tipo de adicciones? Precisamente de eso vamos a hablar, de la nueva proteína que predispone a las adicciones, junto a la doctora Janet Jénica Blanco, especialista en ciencias biológicas, investigadora del Sistema Nacional de Salud de España. ¿En qué consistió este trabajo para hallar a esta proteína que se le considera responsable o relacionada a esas adicciones que desarrollamos los seres humanos? Sí, bueno, hola María Laura y gracias por esta invitación. Y bueno, primero decirte que lo que nosotros pretendemos en el laboratorio es responder una pregunta muy básica, y es ¿por qué algunas personas que entran en contacto con ciertas sustancias o actividades generan una adicción y otras no? Entonces, bueno, tenemos que comprender que los trastornos adictivos, al igual que la gran mayoría de los trastornos que afectan a la salud, son el resultado de la interacción de factores biológicos, como podrían ser factores genéticos, pero también factores ambientales. Entonces estamos ante una situación donde unos y otros son muy importantes, y es precisamente de acuerdo a la cantidad de factores de vulnerabilidad o de riesgo que tenga una persona que puede llegar o no a padecer este tipo de trastornos. Nosotros, de forma específica, dentro del laboratorio, lo que hicimos fue descubrir una proteína que está relacionada a un marcador genético, que es el marcador genético más asociado a las adicciones. El cuerpo mayor es en alcoholismo, pero sin embargo también está asociado a otro tipo de adicciones, como la adicción a la nicotina, el tabaquismo, la adicción a la heroína, la adicción a situaciones sin sustancias que usted o tú ya has mencionado, como por ejemplo podría ser la ludopatía, y por eso tiene tanta relevancia, porque es la pieza que faltaba para poder comprender cómo este marcador genético tan frecuente en los pacientes, cuál es, digamos, el vínculo entre este marcador y la expresión de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la expresión de la enfermedad, si pudiera quizás responderme esta inquietud, ¿por qué unos son adictos o débiles ante una sustancia u otros ante una conducta patológica o anormal? Bueno, como ya he explicado, es una sumatoria de circunstancias. El ambiente pudiera influir, ¿correcto? El ambiente influye definitivamente sobre los genes y sobre los factores biológicos. Por ejemplo, en el caso de las adicciones hay factores ambientales muy concretos, como la disponibilidad de la sustancia, el precio de la sustancia, la aceptación social. Por ejemplo, la sustancia es algo definitivo como factor ambiental en la sensibilidad. También la educación y la información. Es muy importante la educación y la información, y mientras más educados informados estamos acerca de las consecuencias del consumo de una sustancia, más protegidos también estamos. ¿Qué significa este hallazgo en cuanto al manejo precisamente desde el punto de vista médico de las adicciones en el ser humano? Bueno, digamos que la traslacionalidad del hallazgo todavía habrá que esperar un poco para poder tener, digamos, en ese sentido un fruto. Pero lo que sí podemos afirmar ahora es que conocemos mucho mejor todas las piezas que están asociadas al fenómeno genético que ya he comentado, tan potente, que se ha encontrado con este marcador que tiene que ver con esta proteína. La proteína se llama ANKK1 y es una proteína además que tiene que ver con la dopamina. Y la dopamina es una molécula muy importante en nuestro cerebro, porque es una molécula que permite que nuestras neuronas se comuniquen. Al mismo tiempo, cuando una persona, por ejemplo, consume una sustancia de abuso, la dopamina de su cerebro aumenta y eso hace que esta persona se sienta mejor. Pero no solamente la dopamina está implicada en este tipo de procesos, que se llaman los procesos de la recompensa en el cerebro, sino que también está implicada en el aprendizaje. Por lo tanto, a través del hallazgo y a través del estudio de la relación entre esta nueva proteína y la dopamina, estamos comprendiendo mejor cuáles son las bases de la fisiopatología, es decir, qué es lo que ocurre en el cerebro de los pacientes. Indudablemente, conocer un problema es poder ofrecer
en el futuro a los pacientes soluciones. Claro. Exactamente. Entonces nosotros, bueno, hemos conocido o estamos tratando de conocer esta nueva molécula. Posiblemente a través del estudio de esta nueva molécula vamos a conocer otras y vamos a poder comprender mucho mejor qué es lo que ocurre en el cerebro del paciente. Y este conocimiento puede servir en muchos sentidos, por ejemplo, para el diseño de nuevos fármacos, con nuevas dianas, digamos, terapéuticas para poder tener tratamientos más eficaces. También hay que pensar a nivel genético, es decir, nosotros, una vez que tengamos todo este rompecabezas más armado, quizás en el futuro se podrán ofrecer perfiles de riesgo. Digamos que los trastornos adictivos, al igual que otros trastornos de tipo psiquiátrico, están de alguna forma modulados por factores genéticos, pero todavía no conocemos todos los genes que están implicados en este tipo de trastornos. Entonces, de lo que se trata es de prevenir. Y para prevenir uno tendría que ofrecer en el futuro pues perfiles para que la persona que quiera pueda saber cuál es la probabilidad que tiene de padecer este tipo de trastornos, porque no nos podemos olvidar que si no hay el consumo de la sustancia de abuso nunca vamos a padecer ningún tipo de trastorno adictivo a sustancias. Entonces tiene esto mucho interés, puesto que si uno puede saber cuál es el riesgo, uno puede o no asumir ese riesgo. Sí, porque hay personas que, como usted lo dijo, pues tienen contacto con la sustancia, con la conducta y no pasa de allí. Exactamente. Simplemente es algo ocasional, pero hay otras personas que quedan enganchadas en el asunto. Exactamente, y ahí precisamente son esas diferencias las que se deben a los factores biológicos y por eso es tan importante conocer el fondo de estos factores biológicos y el fondo de qué es lo que realmente va ocurriendo en el funcionamiento del cerebro de las personas que generan este tipo de trastornos. ¿Cómo fue el proceso del descubrimiento? ¿Cuántas personas intervinieron o cuántas personas se analizaron? ¿Quiénes fueron pues los científicos o los estudiosos participantes? Bueno, digamos que este trabajo ha tenido dos fases. Una fase de investigación clínica, donde fueron seleccionados pacientes que además de alcoholismo, muchos de ellos presentaban trastorno antisocial de la personalidad, porque el alcoholismo más grave es el alcoholismo antisocial, el alcoholismo de aquellas personas que les es difícil acatar las normas y por lo general es el alcoholismo también más precoz. Este alcoholismo más severo, más grave, fue el que fue seleccionado por nosotros y por todo el staff de psiquiatras que trabajan en el servicio de psiquiatría para su análisis e inclusión en el estudio. Entonces, desde 1990 se conocía este marcador genético que ya tanto he mencionado, que es muy importante por su asociación al alcoholismo y otras patologías adictivas. Entonces, analizamos dentro de esta serie de pacientes este marcador genético y nos encontramos que nosotros también encontramos esa asociación tan importante entre una variación de este marcador y tener alcoholismo antisocial. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que se conocía el gen, pero no se conocía la proteína, y por eso fue que nosotros iniciamos un camino de ida hacia la molécula, un camino de ida donde decidimos encontrar la proteína y de hecho la encontramos y la publicamos en este trabajo. Y ahora la idea que tenemos es dar una vuelta hacia nuestro trabajo, es decir, vamos de los pacientes hacia la molécula y queremos iniciar un camino de vuelta de la molécula hacia los pacientes. ¿Por qué? Porque el haber identificado la molécula nos va a dar tanto conocimiento que quizás en un futuro podamos trasladar este conocimiento para, como ya he mencionado, pues quizás nuevas vías terapéuticas para los pacientes. Claro. Entonces, digamos, este tipo de investigaciones son siempre caminos de idas y vueltas, desde el paciente a la molécula y de la molécula al paciente, porque es de lo que se trata. El objetivo final siempre es tratar de dar un beneficio al paciente, ¿no? Claro, claro. ¿Algún mensaje final, algo que usted quiera dejar allí como consideración importante para los escuchas? Bueno, sí, yo podría dar el mensaje a los jóvenes. Como ninguno de nosotros sabemos realmente cuál es nuestra sensibilidad, nuestra vulnerabilidad para generar este tipo de trastornos, yo invitaría a los jóvenes a que se diviertan tratando de prescindir lo más posible de sustancias. Seguramente, tenemos aquí en este país, pues, el mar, tenemos muchas formas de divertirnos que no tiene por qué incluir el consumo de una sustancia de abuso, porque realmente se ha visto que cuando se establece este tipo de patologías en los adolescentes, realmente el pronóstico de cara a futuro es mucho más grave. Entonces yo les invitaría a que reflexionaran en ello y que
bueno, que consideraran que no es necesario realmente para divertirse el consumo de sustancias. Realmente la salud y el cerebro se los va a agradecer. El cerebro es el órgano más importante, digamos, que tenemos, porque nos permite pues conocernos a nosotros mismos, relacionarnos con los demás, y no debemos perder la conciencia de que muchas veces consumiendo sustancias estamos intoxicando también el cerebro. Entonces yo invito a todos a que se cuiden el cerebro y que, bueno, que busquen otras formas de diversión que no necesariamente tienen que implicar el consumo. Muchísimas gracias, muy buen mensaje y realmente muy interesante nuestra conversación con la invitada de hoy, amigos, la doctora Janet Génica Blanco, especialista en ciencias biológicas, investigadora del Sistema Nacional de Salud de España, venezolana, pero que tiene 21 años viviendo en ese país europeo y además trabajando en un área tan interesante como la que acabamos de escuchar. Hasta la próxima.